Buenos días. Hoy quiero hablarles acerca del capítulo primero del libro de Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica. Este capítulo nos habla sobre las dimensiones y modalidades de la violencia en el conflicto armado. Pareciera desesperanzador el saber que todavía no hemos experimentado todas las consecuencias de la guerra que se ha llevado durante tanto tiempo en el país. De todas maneras, merece la pena la reflexión, las consecuencias de esta guerra, que ha sido demasiado larga y que también ha tenido un grado bastante alto de degradación. Basta con decir que desde 1958 hasta el 2012 hemos tenido 220.000 muertes violentas, entre las cuales podemos decir que el 81%, es decir, 180.000, han sido víctimas civiles inermes, muchas de las cuales no tienen nada que ver con el conflicto. También estamos mirando que ha habido diversas maneras en las que se han llevado a cabo estas muertes, la mayoría de las cuales, estamos hablando de unas 120.000, han sido ejecuciones selectivas y llevadas a cabo con la mayoría en el campo, donde de a 2 o 3 víctimas diarias pues realmente no producen un impacto a nivel nacional, pero sí a nivel local. Entonces lo que quiere decir que durante estos años de conflicto estamos hablando de 11 muertos diarios. También podemos decir que los grupos al margen de la ley lo que han querido también es hacer ver estas muertes como algo rutinario, y la mayoría de las veces las relacionan con otro tipo de muertes o con otro tipo de causas, como son la delincuencia común, los ajustes de cuentas entre grupos narcoparamilitares, etcétera, etcétera. Lo que se intenta es precisamente confundir y ocultar, como una táctica, como una estrategia para, no solamente para ocultarlos, sino también para producir en esas pequeñas poblaciones donde se producen estas muertes, para sembrar el temor, para sembrar también la desesperanza, para sembrar también la falta de fe en las instituciones. En cuanto a la desaparición forzada, estamos hablando de 25.007 víctimas entre 1985 y 2012. Pero si nos remontamos a años anteriores, a los años 70, podríamos decir que la desaparición ha sido de 27.000 personas documentadas, de las que se tienen documentadas. Matar, desterrar, secuestrar, violar y en todo caso aterrorizar a los civiles ha sido una estrategia de los grupos armados en contienda para controlar territorios. No solamente eso, sino que lo que se quiere con esto es no solamente controlar el territorio para sus temas militares, sino también como una vía de rutas para el narcotráfico, o para favorecer a aquellos que están auspiciando sus grupos paramilitares, o para usufructuar sus riquezas naturales. Lo que quieren producir también estos grupos al margen de la ley es el terror, también el miedo a denunciar, y en casos de absoluta crueldad ni siquiera estas personas pueden enterrar a sus muertos, provocando así un desconsuelo total, una merma en el estado anímico de sus habitantes. La desaparición es considerada como un crimen perfecto para quienes las conocen, puesto como no hay cuerpo, pues no hay impunidad. Bueno, no hay cuerpo, esto facilita la impunidad. Casi nunca los sobrevivientes pueden señalar al autor. El terror y el daño que genera en el entorno de la víctima es demoledor. El sufrimiento es infinito, ya que sin cuerpo el duelo queda suspendido y el dolor permanece. Las masacres son una exhibición de violencia,
su ejecución es exagerada, los métodos producen un aleccionamiento a los sobrevivientes y especialmente pues por los grupos paramilitares que fueron los que más violencia ejercieron. El 90% de los secuestros es con fines económicos y todos los grupos insurgentes lo han hecho. Por eso hablamos de 27.000 casos. El desplazamiento forzado ha afectado a 4.744.000 compatriotas, 8.5 millones de hectáreas desocupadas, 350.000 predios abandonados o despojados. La violencia sexual. La violencia sexual nos ha reflejado un tema documentado, un número documentado de víctimas de 1.754. Especialmente este crimen de la violencia sexual practicado por los paramilitares. El reclutamiento ilícito. Este reclutamiento ilícito de los grupos al margen de la ley casi no lo han declarado, es decir, ellos dicen que no han practicado el reclutamiento ilícito de menores y lo dicen ¿por qué? Porque realmente es un crimen que es castigado con fuerza por las autoridades o por las leyes internacionales. Por eso ellos declaran que no tienen recursos. Hablamos de que todos los grupos al margen de la ley y que han participado en el conflicto han sido realmente crueles. Es muy difícil determinar, como lo decíamos antes, los autores de los crímenes porque se han ejecutado bajo cálculos de ocultamiento muy fuertes. Todos cometieron crímenes terribles: matar, desplazar, secuestrar, desaparecer, violar, en todo fin, destruir, pero con intensidades y lógicas muy diferentes. Los militares, como lo mencionaba anteriormente, han sido los que más violencia han ejercido: matar, desaparecer, despojar tierras, con sevicia y con violencia, sobre todo la violencia sexual. Estamos hablando que el 38% de los asesinatos selectivos que han ocurrido durante todo el conflicto lo cometieron ellos, y que el 59% de las masacres, muchas de ellas con sevicia y tortura y una crueldad tremenda, han sido cometidos por ellos. En los años 80 las masacres buscaron ejercer castigos sobre las movilizaciones sociales y sobre todo con el éxito político de la izquierda en regiones como Antioquia, Valle y Meta. En los años 80 las masacres lo que buscaron era castigar las movilizaciones sociales y sobre todo el éxito de la izquierda, ejerciéndola sobre todo en los que fueron los departamentos de Antioquia, del Valle y del Meta. Vale decir que entre 1996 y 2002 se cometieron el 58% de las masacres del conflicto, un porcentaje bastante alto. También la guerrilla ejerció la violencia, pero especialmente con secuestros, con desapariciones forzosas, con desplazamiento y también con algunas muertes selectivas, aunque en menor escala. Usaron armas no convencionales, atacaron pueblos, infraestructuras, propiedades privadas, hicieron atentados terroristas, sembraron de mina y en fin, lo que buscaban era asediar a la población. Como muestra de esa violencia de la guerrilla, podemos mencionar los casos de Bojayá, donde hubo 79 muertos provocados por las FARC, y el de Machuca, en Antioquia, en el municipio de Segovia, donde el ELN dinamitó un oleoducto y produjo la muerte de 73 personas y las heridas con cicatrices permanentes a aproximadamente 30 personas más. Cabe también mencionar con preocupación cómo la fuerza pública ha tenido también un papel terrible e importante en esta guerra, ya que la fuerza pública participó en 158 masacres, 2.300 asesinatos selectivos, que son el 10% del total de los que se han producido, muchos de ellos presentados como falsos positivos. También participaron por acción u omisión en los actos protagonizados por los grupos paramilitares. También ha habido
una violencia frecuente y de bajo perfil. En Segovia, en 1997, aunque la verdadera, digámoslo, hubo una primera masacre que fue en el año de 1988 donde hubo más de 40 muertos. Después del año 1997 mencionábamos, había 2 o 3 muertos diarios, que lo que buscaba era mermar a los líderes sociales y hacer que las personas perdieran la fe en las instituciones. La violencia cotidiana afectó particularmente a los líderes sociales, con muertes, destierros, secuestros, amenazas y desapariciones. ¿Para qué? Para golpear las organizaciones de la gente, acabar con los valores simbólicos y sobre todo afectar el tejido social. Desde el tendero, el profesor hasta el cura, el líder comunitario sindical fueron afectados, y esto producía un vacío en la formación y tradición de la lucha por el desarrollo social. Los líderes comunitarios asesinados llegaron a 1227 y los militantes políticos a 1495, la gran mayoría de izquierda. Asesinatos también que buscaban infundir un terror a nivel nacional, como el magnicidio de Jaime Garzón, la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino, o lo de los profesores Héctor Henao, Alfredo Correa de Andrés o Jesús Bejarano. Esto producía lo que buscaba era producir un debilitamiento de las posibilidades consolidadas en medios alternativos o políticas en las regiones, alternativas políticas en las regiones. Ha habido momentos y lugares donde la guerra ha sido peor. La guerra no ha sido homogénea. Una primera ola de esta guerra fue entre 1982 y 1995, cuando se expandió la guerrilla, pero también una violencia generalizada por la influencia del narcotráfico y el nacimiento de los grupos paramilitares. La Constitución del 91 produjo que algunos grupos se desmovilizaran, por lo cual podemos hablar de un declive en la violencia, y sobre todo pues producido por el fin del narcoterrorismo. Pero podemos decir que hubo una segunda oleada tremenda entre 1996 y 2005, cuando los guerrilleros paramilitares se disputaron a sangre y fuego la dominación de los territorios, competencia por la hegemonía militar y política en las regiones, lo que produjo un baño de sangre por años, la ruptura de límites morales de la guerra, y la degradación los tocó a todos. En el 2005 bajó por la desmovilización de las AUC y el fortalecimiento de las fuerzas militares, donde hubo un control relativo del territorio. Pero la guerra ha afectado al 75% de los municipios del país. El impacto en el mundo rural es muy profundo y pocas veces en las ciudades fueron visibles estos temas, aunque fueron también letales, pero en menor escala. En conclusión, podemos decir que nuestra guerra ha sido una guerra degradada. Hay un alto grado de violencia contra los civiles, proporcional al grado de competencia entre los grupos armados. Pero podemos decir que la gran mayoría fueron actos premeditados, como una estrategia política y militar de complejas alianzas y dinámicas sociales. Reconocer este pasado implica rechazar la naturalización de la guerra, condenar las atrocidades de la guerra y a sus responsables, y recuperar la indignación que produce la guerra. No resignarnos a ver a la guerra como algo natural, sino como algo a lo que se puede evitar. Quiero concluir esta exposición con unas palabras que dijo el señor José Miguel Vivanco, el secretario general de Human Rights Watch, una de las ONG más visibles del mundo, que admiraba al pueblo colombiano por su resiliencia y por su creatividad. Si aún el horizonte es desesperante por ver la magnitud de la tragedia, podemos decir también que debemos tener fe en nosotros mismos, fe en nuestras capacidades, fe en que podemos salir adelante y en que esas tragedias no se deberán volver a repetir.